Saludos, estimados participantes. Mi nombre es Luis Bastidas. En nombre del equipo conformado por el magíster Alberto Vich y la doctora Ángela Henao, presentamos este trabajo denominado Nuevas corrientes, los caudales ambientales en la planificación hídrica moderna. Inicialmente partimos desde la definición de los caudales ambientales, lo cual, de acuerdo con la declaración de Brisbane sobre caudales ambientales realizada en Australia en el 2018, se refiere a la cantidad, frecuencia, calidad y niveles de agua necesarios para sostener ecosistemas acuáticos, los cuales a su vez sustentan culturas, economías, formas de vida sustentables y bienestar social. De esta forma, esta declaración de Brisbane se posiciona como un llamado urgente para la acción, protección y restauración de los caudales ambientales. Esta declaración, la cual es sucesora de la primera declaración en el año 2007 y también de algunos conceptos que venían desde los caudales ecológicos hace algunas décadas, tiene como objetivo principal la implementación de los caudales ambientales, lo cual es proteger y restaurar los valores sociales asociados a la salud, resiliencia, biodiversidad acuática de ecosistemas y los vitales servicios ecológicos, económicos, modos de vida sustentables y bienestar que estos proveen a las personas de todas las culturas, es decir, de una forma integral para satisfacer las demandas hídricas tanto de la naturaleza como de la sociedad que se provee de ella. En este ejemplo esquemático tenemos a la región vitivinícola a sotavento de una cordillera, como es el caso de la región de Cuyo al centro-occidente de Argentina. A la izquierda vemos la cordillera de los Andes con las escorrentías que fluyen hacia el este en un escenario con un sistema sin intervención o sin presencia de la sociedad. En un segundo escenario vemos cómo dentro de estas mismas escorrentías empiezan a aparecer elementos como represamiento de ríos, uso intensivo del agua en oasis y también en centros urbanos e industriales, para convertir, en el caso de esta región, el agua en vino o en los productos principales que ofrece esta región. Finalmente, el sistema se encuentra intervenido porque los ríos o el flujo de los ríos se interrumpe para detrimento de la naturaleza aguas abajo. Finalmente encontramos un tercer escenario que es un sistema sustentable de aplicación de los objetivos del caudal ambiental, en donde las sociedades y las ciudades y las actividades productivas pueden convivir en armonía con la aplicación de estos caudales ambientales para satisfacer los requerimientos hídricos de la naturaleza en los distintos zonas o regiones de la cuenca de estudio. Y es que en esta región de Cuyo, en Argentina, al este de la cordillera de los Andes, tiene una media inferior a los 500 milímetros de precipitación anual, por lo cual las zonas productivas principales se encuentran a lo largo de los ejes de oasis irrigados, principalmente desde escorrentía superficial y aguas subterráneas. Estos oasis irrigados, a su vez, se encuentran abastecidos principalmente por el agua que está represada en las partes altas o medias de las cuencas involucradas. Y es que las características geográficas del medio permiten, a su vez, que se desarrollen los escenarios que ocurren actualmente con el uso intensivo de los recursos hídricos y cómo el manejo de los recursos hídricos desemboca en situaciones problemáticas en la implementación de los caudales ambientales. Desde el oeste tenemos el Océano Pacífico y la cordillera de los Andes. Vemos las escorrentías que fluyen hacia el este con el río San Juan, el río Mendoza y el río Tunuyán, los cuales son represados en los principales embalses en las cuencas medias o altas de estos ríos. Tenemos entonces la aparición de los centros urbanos, principalmente la ciudad de San Juan y la ciudad de Mendoza. Vemos a su vez cómo a lo largo de estos ejes, de estos ríos y alrededor de estas principales ciudades desde hace bastantes décadas se ubicaron los principales oasis irrigados de tipo intensivo, y también vemos la situación de desecamiento de los sistemas hídricos aguas abajo, producto de que actualmente y desde hace
varios años los ríos no fluyen permanentemente hacia estas regiones. Y es por esto que desde principios de siglo se propuso la creación de un sitio Ramsar de protección internacional en la zona de bañados o humedales que representaban antiguamente los humedales naturales de esta región. Con el establecimiento de este sitio Ramsar denominado Lagunas de Guanacache, Desaguadero y del Bebedero, estos antiguos humedales cuyanos del centro-occidente se protegieron legalmente para el amparo de una ley argentina desde el año 1999. Y es que los objetivos estratégicos de la organización Ramsar, de la cual la mayoría de los países están adscritos, se basan en realizar un uso racional de los humedales bajo la conservación y el manejo de estos sitios para hacer frente justamente a los factores que impulsan la pérdida y degradación de los humedales, lo cual se basa los objetivos de estos sitios en proteger biodiversidad y ecosistemas, lo cual está íntimamente relacionado con el uso y aplicación de los caudales ambientales. De esta forma, ¿cuál es el problema en la región o en cualquier zona donde sea necesario aplicar los caudales ambientales? Principalmente ríos que dejan de fluir, sistemas que dejan de drenar o que se desecan y también lagunas extintas. Todo esto para detrimento de la naturaleza y también de las poblaciones y culturas que se relacionan directamente con ella. Y es que estos ecosistemas son especialmente vulnerables a los impactos del cambio climático. Basado en el sexto informe del IPCC, se recalca, por supuesto, la inequívoca evidencia del calentamiento del sistema climático bajo influencia de origen antrópico. Y es que existen diversos escenarios, como por ejemplo la variabilidad de los patrones de precipitaciones, temperaturas y escorrentías de aporte a estos sistemas hídricos, pero también un aumento en las demandas hídricas por el crecimiento de las sociedades aguas arriba de estos ecosistemas, lo cual es más vulnerable a estos espacios y más urgente el llamado a la implementación de los caudales ambientales. Un ejemplo cercano, en la misma región de Cuyo, en Argentina, tenemos el caso del río Atuel. Tenemos represamientos en la parte media y alta de la cuenca, tenemos sistemas urbanos que se abastecen directamente de las escorrentías del río, tenemos grandes oasis irrigados a lo largo del eje del río Atuel y aguas abajo una región de zonas desecadas que son compartidas entre dos provincias o dos unidades político-administrativas, lo cual deriva en otro tipo de problemáticas, ya que presenta litigios entre una provincia y otra por el manejo de los recursos hídricos. Y es que estos litigios pueden sobrepasar los límites internacionales, como lo que sucede en el río Nilo y las pretensiones de Etiopía de represar el río o uno de los afluentes del río Nilo, como es el río Azul, para detrimento de la cuenca media y la cuenca baja del río Nilo, donde se abastecen millones de personas. Una situación similar, pero dentro de un país, sucede con el río Colorado y el uso intensivo de los recursos hídricos. La situación parece repetirse en un patrón de uso intensivo de los recursos hídricos y un represamiento masivo aguas arriba de las cuencas, en este caso del río Indo en Pakistán, de donde se abastecen decenas de millones de personas a lo largo del eje del río y por supuesto lo que genera problemas para el abastecimiento y la implementación de los caudales ambientales. Esta es una de las zonas más vulnerables bajo escenarios de cambio climático en el futuro. La misma situación ocurre con el río Murray-Darling en Australia, que fue una de las cuencas pioneras de estudio e implementación de los objetivos de los caudales ambientales y lo cual generaba preocupación en este país, que fue donde surgió en Brisbane la declaración sobre los caudales ambientales en 2007 y en 2018. Uno de los ejemplos más drásticos de las consecuencias de la sobreexplotación de los recursos hídricos es la prácticamente desaparición del mar de Aral en el Asia Central, producto de la sobreexplotación de los recursos hídricos en los principales afluentes de este mar a lo largo de los años. Entonces se observa el desecamiento de este mar producto de la intermitencia o nula llegada de las escorrentías de sus afluentes.
Una situación que se repite igualmente en Oriente Medio con el río Jordán y el Mar Muerto y el uso intensivo de los recursos en el lado israelí y en el lado jordano. Sin embargo, bajo el concepto de caudales ambientales no solo se refiere a la cantidad, sino también a la calidad de los recursos hídricos, y es así como la contaminación o polución de los recursos hídricos puede afectar la calidad de las aguas y en este caso comprometer también la calidad de los caudales ambientales que fluyen aguas abajo, en este caso del río Yamuna, que es afluente del río Ganges y que llegan al gran delta donde se abastecen millones de personas en Bangladesh. En el caso venezolano, sus características geográficas permiten que la relevancia de los caudales ambientales estén focalizados en algunas áreas con escasez natural de recursos hídricos. Este es el caso de la costa occidental del estado Falcón, con la presencia de algunos represamientos en las cuencas altas o cuencas medias, por supuesto para detrimento de la zona costera del eje costero, y también algunas regiones en el valle de Quibor, en el estado Lara. En cuanto a la calidad de los recursos hídricos, vemos el caso del río Guaire, que fluye a través del valle de Caracas y el área metropolitana de esta ciudad, y es afluente del río Tuy. La calidad de estas aguas está comprometida por los efluentes urbanos e industriales que entonces fluyen a través de este río y a través de donde afluyen en el río Tuy y pueden causar problemas tanto a los ecosistemas como a las sociedades que viven a lo largo de este eje hasta su desembocadura en el Mar Caribe. Si bien Venezuela es suscriptora de la Convención Ramsar desde 1988 en más de 250.000 hectáreas, solo posee 5 sitios Ramsar. Si bien no es necesaria la implementación de sitios Ramsar para desarrollar los objetivos de los caudales ambientales, sí es necesario tomar conciencia de las ventajas de su aplicación para la preservación de los recursos hídricos, la mitigación de los problemas ambientales asociados a su uso intensivo o contaminación y también para garantizar el bienestar de las personas que se abastecen de estos recursos aguas abajo, de donde existen algunos problemas. De esta forma, existen recomendaciones macro sobre la implementación de los caudales ambientales, los cuales están basados en 3 ejes principales, los cuales parten desde el liderazgo y la gobernanza, el mantenimiento y la investigación. Como subejes principales tenemos el reconocimiento de su esencialidad para la protección de la naturaleza y la sociedad en cuanto a los recursos hídricos, sus potencialidades para disminuir el riesgo de degradación de los espacios, la implementación de medidas legales, el reconocimiento del conocimiento local y también su vinculación con estudios sobre el cambio climático y cómo puede afectarlo. Por consiguiente, pasamos entonces, bajo el mismo esquema del principio, por un sistema sin intervención o sin presencia humana, a un sistema con presencia humana, pero un sistema intervenido para detrimento de los ecosistemas y sociedades aguas abajo, a un sistema sustentable donde se apliquen los objetivos del caudal ambiental para beneficio actual y futuro de las actividades económicas, las sociedades aguas arriba y también de los elementos y ecosistemas naturales y sociedades que se alimentan de estos recursos aguas abajo. Finalmente, garantizar los caudales ambientales adecuados es fundamental para proteger la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y el bienestar humano, especialmente en regiones con recursos hídricos limitados o también donde los recursos hídricos estén comprometidos por elementos relacionados con su calidad. De esta forma, estos caudales, que por supuesto existen en cualquier parte del mundo y en cualquier tipo de sociedad, se conforman como una parte importante dentro de la planificación integrada de los recursos hídricos, cuya implementación permite obtener un balance positivo, tanto en el presente como en el futuro, entre las necesidades económicas y ambientales del agua y también la oferta del recurso que ofrece cada sistema hidrológico. De esta forma es necesario que los objetivos de caudal ambiental sean aplicados
de forma coherente a las características geográficas de cada medio, también a las características sociales y económicas de cada sociedad y a cómo el balance entre estos elementos, sociedad, naturaleza, pueden equilibrarse para permitir el desarrollo o la implementación de estos objetivos para beneficio de estos dos elementos, tanto en el presente como en el futuro, garantizando, por supuesto, la resiliencia ante los retos que enfrenta el planeta en décadas siguientes, como pueden ser el crecimiento de la economía y de la sociedad y los escenarios de cambio climático que pueden afectar de una u otra forma distintas regiones del mundo. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.